Santo el nombre del Señor. Les damos la bienvenida a nuestro servicio de Escuela Bíblica Virtual. Alabado el nombre del Señor, el cual estamos comenzando en breve término, esperando que algunos hermanos comiencen a unirse a esta programación de la Iglesia de Dios Pentecostal de la 36. Alabado el nombre del Señor. Hoy tenemos un tema bastante interesante acerca de la juventud cristiana. Amén. Y es la espiritualidad en la juventud cristiana, un tema de bastante relevancia para nosotros. Vamos a presentar a nuestra amada esposa, licenciada Elida Sosa, que tendrá un saludo y una porción de la palabra del Señor para todos ustedes. Bueno, gracias, mi amado esposo, por presentarme para aquí presentarme a mis hermanos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios por esta preciosa noche que nos ha permitido estar aquí para participar de este culto de estudio de escuela bíblica. Así que atentos todos y vamos a leer la palabra ahora mismo en 1 Timoteo 4:12. Bueno, hermanos, pues ya ustedes saben, Dios le bendiga. Vamos a leer la palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gloria a Dios. Podemos repetirlo, hermano. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en conducta, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Gracias, Señor. Ahí como están en sus casas, vamos todos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor, dándole gracias, no solamente por la palabra que hemos leído, por el estudio que vamos a tener en esta noche, el cual es muy importante, sino también para que nos bendiga a todos. Amén. Recuérdese que es un servicio como si lo estuviésemos impartiendo en nuestra congregación, y por lo tanto usted tiene libertad de orar y de alabar el nombre del Señor. Si está en su sala, si está en su dormitorio con su celular, por favor, es el momento de inclinar nuestro rostro y vamos a dejar que nuestra hermana Elida dirija esta oración con todos nosotros. Elida, demos gracias por la palabra y presentemos el servicio delante del Señor. Amén. Gracias, Montalvo. Padre celestial que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre amado, por esta tu preciosa palabra que hemos leído, Señor. Padre Santo, hazla, Señor, de bendición cada día más y de edificación a nuestras vidas. Oh Señor, Padre Santo, edifica nuestras vidas a través de tu palabra, Señor. Tu palabra son benditas. Tu palabra, Señor, son edificación, Padre, para cada alma, para cada vida, Señor. Padre celestial, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Dirígenos, Señor, en este precioso culto, Señor, Padre Santo, de estudio de escuela bíblica, que es lo mejor, Padre Santo, que el creyente puede obtener, Jehová, Dios mío, los conocimientos de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, dirígenos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Continuamos con un coro, amén, cristiano que se canta a la juventud, ya que nuestro tema es juvenil, amén, así que le voy a pedir por favor que no tenemos músico, pero tenemos nuestras palmas, así que vamos a cantar con nuestras palmas, alabar el nombre del Señor en nuestros hogares, en nuestras casas, alabado el nombre del Señor. Hábleme de ese coro, ¿cuál es el coro? ¿Cómo no? Se llama Juventud. Mi juventud está en las manos del Señor. Alabado el nombre del Señor. Saludo a los que ya están en sintonía con nosotros, que se han unido a este grupo de estudios bíblicos, y nuestra superintendenta Luz Rivera, un saludo muy especial y gracias por esta oportunidad que nos concede de poder impartir estas preciosas clases de la palabra de Dios. Un saludo a nuestros pastores, amén, nuestro pastor Ángel y Marta Marrero, un saludo muy especial, como también un saludo especial a todos los hermanos de la iglesia de la 36, alabado el nombre del Señor, que lamentamos, ¿verdad? Que el domingo pasado no pudimos estar en el templo, ni tampoco este próximo domingo, por razones, diríamos, ajenas a nuestra voluntad, pero ya se ha anunciado que el domingo siguiente sí vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Amén. Nuestra hermana Elia con el coro. Vamos a cantar, hermanos. Dios le bendiga a nuestros amados pastores, Marrero y Marta. Que Dios le bendiga.
Bueno, vamos a cantar el coro que lleva por tema Mi juventud está en las manos del Señor. Así que si usted tiene sus palmas, alabe, aplauda a Dios. Alabado el nombre del Señor. Mi juventud está en las manos del Señor. No hay por qué temer al diablo tentador. Él sabe que yo fui a la fuente carmesí, a la fuente carmesí. Él sabe que yo fui. Mi juventud estás En las manos del Señor. No hay por qué temer al diablo tentador. Pues Sabe que yo fui a la fuente carmesí. a la fuente carmesí, pues sabe que yo fui. Una vez más, hermano. Mi Juventud está en las manos del Señor. No hay por qué temer al diablo tentador. Pues sabe que yo fui a la fuente carmesí. a la fuente carmesí, Pues sabe que yo fui. Amén, gloria a Dios. Así que, jóvenes, su juventud está en la mano del Señor y Él los cuida y los protege cada día más, a ustedes y a sus padres, a todos. Alabado el familia. nombre del Señor. Gracias, Dios le bendiga. Alabado el nombre del Y hasta Señor. luego. Amén. Gloria al Buenas nombre del noches, Señor. Buenas noches. Santo sea el nombre del Señor, Dios Todopoderoso. Alabado sea Dios Santo. Aleluya sea el Señor. Bueno, esta ha sido la participación de nuestra hermana Elida Sosa Suero. Alabado el nombre del Señor, que han estado con nosotros colaborando con este servicio de escuela bíblica virtual. Alabado el nombre del Señor. Siguen llegando nuevos hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor a esta transmisión de escuela bíblica virtual. Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Como le anunciamos, el tema de esta noche es la espiritualidad en la juventud. Y tenemos esta verdad central. Amén. Alcanzar la espiritualidad durante el desarrollo de la juventud forma parte de los propósitos de Dios. Santo el nombre del Señor. Siempre estamos buscando cuál es el propósito de Dios. Y cuando hablamos de ese propósito de Dios, tenemos que definir que hay dos propósitos de Dios claramente revelados en las Escrituras. Un propósito de Dios general, universal, que es para todo el mundo, para todas las personas. Y sobre ese propósito de Dios general, universal, dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en ese proceso universal, en ese propósito de Dios universal, es que ha enviado a su Hijo al mundo para que ninguno perezca, sino que todos sean salvos. Alabado el nombre del Señor. Más sin embargo, hay un propósito de Dios que es un propósito de Dios particular, que es para nuestra vida específicamente, o es particular a un sector de la congregación. Específicamente ahora estamos hablando de la juventud cristiana, y por lo tanto hay un propósito de Dios especial para cada joven cristiano, amén, que le sirve al Señor de corazón. Y sobre ese propósito de Dios está alcanzar la espiritualidad. Alabado el nombre del Señor. El texto que leyó nuestra hermana Elida es muy significativo. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12, que nos dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. A pesar de que Timoteo era apenas un joven, el apóstol Pablo le mandaba que él tenía la capacidad, el potencial de ser ejemplo de todos los creyentes. A pesar de ser un joven, el apóstol Pablo lo envió a la iglesia de Éfeso a organizar la iglesia y establecer ancianos en la congregación. Igual mismo hizo con Tito, que lo envió a la iglesia de Creta para establecer allí ancianos y también establecer un orden de la iglesia, amén, en esa congregación. Por lo tanto, él le dice: ninguno se tenga en poco tu juventud, sino tú sé ejemplo de los creyentes. Y nos habla algo muy significativo. En palabra, las palabras son cosas que se dice en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Pero seguimos leyendo un poquito el primer libro de Timoteo y seguimos viendo cuáles son las palabras de exhortación que Pablo dirige a este joven, que sirve de modelo para todos los jóvenes cristianos que hoy le sirven al Señor. Y dice lo siguiente en el capítulo 6, versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, en este caso sería joven de Dios,
huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y continúa leyendo y dice el verso 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, el cual sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Amén. Estas son palabras de exhortación de un padre espiritual llamado Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Y tanto el primer libro de Timoteo como la segunda carta a Timoteo son de inspiración para todos nosotros y una fuente importante de estudio cuando queremos indagar acerca de cuál es la voluntad del Señor, amén, en estos tiempos para la juventud cristiana. El siglo XXI representa un cambio de época y por lo tanto significa un tiempo de grandes cambios sociales, económicos, políticos y sobre todo cambios ideológicos y culturales. El siglo XXI representa nuevos retos y desafíos para la juventud cristiana y para los padres cristianos. Generación tras generación, la juventud tiene un llamado de oír la palabra de Dios y de vivir la espiritualidad a la altura de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que continuamente la juventud está siendo atacada por el mundo, ese llamado en las Escrituras es constante y es evidente. Hoy en día la juventud tiene viejos enemigos como son la promiscuidad sexual, amén, y como también se habla de las pasiones juveniles, que son los antiguos enemigos con los cuales la juventud de todas las generaciones pasadas han tenido que venir luchando, amén, día tras día. Pero estos viejos enemigos ahora han resurgido con nueva fortaleza, nuevas potencialidades a través de las nuevas tecnologías, de las comunicaciones modernas, siendo revitalizada y siendo potencializada. Amén. Y por lo tanto atacan a la juventud con más dureza. Y la lucha por el evangelio, como el apóstol Pablo le exhortó a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Esta misma exhortación nosotros, amén, la dirigimos y las Escrituras la dirigen a todos los jóvenes cristianos, amén, que en este siglo XXI se encuentra desafiando lo que el mundo dice y desafiando lo que el mundo ofrece, amén, y desafiando las ideologías actuales que estamos confrontando. Las Escrituras instruyen al joven cristiano a caminar hacia la plenitud de vida en Cristo Jesús. Y este propósito también lo tiene la Iglesia de Jesucristo, de orientar a la juventud, de orientar a los jóvenes para que alcancen su propósito en Dios. Y presenta ejemplos notables como el ejemplo de Timoteo, el ejemplo de Tito en el Nuevo Testamento. Amén. Pero también otros ejemplos notables los encontramos en el Antiguo Testamento, como José, que ya lo estudiamos en lecciones pasadas, el cual apenas siendo un adolescente sufrió grandes penalidades y mantuvo en alto el nombre de Cristo Jesús a pesar de las adversidades que la vida le presentó. José se mantuvo en alto. Igual podemos decir joven Samuel, que ministraba en el templo desde sus primeros años
Igual decimos de Jeremías, que siendo apenas un niño fue llamado por parte del Señor. Igual decimos que Daniel, que pasó grandes dificultades en la deportación babilónica, juntamente él y sus compañeros, y manifestaron su fidelidad a Dios en toda circunstancia. Indiscutiblemente hay un propósito de Dios para la juventud de esta generación, y ese propósito de Dios vamos a hablarlo en esta noche, amén, para que cada joven encuentre en Dios ese propósito y sepa cuál es su llamado delante de nuestro Señor Jesucristo. Para comenzar tenemos que hablar sobre qué es la espiritualidad. Hay varios conceptos de espiritualidad y que algunos prestan confusión, pero queremos ver qué significa espiritualidad. Se habla de una generación muy espiritual, se habla de una época con gran espiritualidad. De hecho, esta generación se habla del hombre renacido, y el hombre renacido es un hombre espiritual, es un hombre sensitivo. Amén. Y cuando se habla de espiritualidad, muchas veces nos referimos a ese hombre sensitivo, humanitario, que se está presentando en la actualidad. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de la espiritualidad. Primero, espiritualidad es la cualidad del espíritu en el sentido más amplio de la palabra. Viene de espíritu, por lo tanto, espiritualidad es una persona que anda conforme a las características y a las cualidades del espíritu. También significa un rasgo innato en todo ser humano, o sea, algo antropológico que es propio del ser humano, que el hombre tiene la capacidad de trascender lo material y está ligado a algo superior, a algo trascendente, que el hombre es capaz de comunicarse con Dios, a diferencia tal vez de los animales que no tienen esa capacidad de comunicarse con el Creador, ni tienen esa inclinación religiosa de mirar a lo sublime. Y por lo tanto, la espiritualidad es un rasgo distintivo del ser humano que no está presente en ninguno de los seres creados sobre este planeta. Espiritualidad también se habla como la vida y desarrollo espiritual según las enseñanzas y las normas de la Sagrada Escritura. Y creo que este es el concepto que nosotros estamos explicando en esta noche, que espiritualidad es el desarrollo de la vida espiritual llevada a cabo conforme a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Pero, como dijimos, hay varias formas de espiritualidad, o hay una espiritualidad práctica, hay una práctica religiosa, mejor dicho, que es cuando una gente practica una religión y se dice que es muy espiritual. Ya puede ser hinduismo, budismo, amén. Y las personas que le observan se refieren a ellas como personas muy espirituales porque están entregadas a esa religión. Eso es una forma de interpretar lo que es la espiritualidad. Otros ven una forma de vida moderna, como el hombre que tiene creencias esotéricas, creencias metafísicas. Amén. Y esas creencias esotéricas, creencias metafísicas, hoy en día se habla de espiritualidad, de lectura del aura, es una espiritualidad, de lectura del iris de los ojos. Amén. Y muchas lecturas que la gente dan, amén, que nosotros entendemos que son parte del folclore popular y no representan ninguna importancia bíblica, porque al contrario, la Biblia se opone a tales creencias y se opone a tales prácticas. Amén. En eso hay que estar claro. A pesar de que sean muy populares, tenemos que ser absolutamente claros que la Biblia lo juzga y lo pone bajo sanción, bajo pecado, a aquel que consulta a brujos, aquel que consulta a agoreros, aquel que consulta, amén, a hechiceros, y aquel que practica la magia, el sortilegio y otras prácticas, amén, místicas, antiguas o modernas. Y a eso el mundo le llama espiritualidad. Nosotros entendemos que no es espiritualidad, que son lamentablemente creencias esotéricas, creencias metafísicas, amén, que no forman parte de lo que es el fundamento correcto de la palabra de Dios. Otros dicen que espiritualidad es la forma de conectarse con Dios,
de participar de la naturaleza divina y de seguir sus propósitos. Y eso lo entendemos nosotros porque esa es la espiritualidad que nosotros estamos predicando y enseñando en esta noche. Por lo tanto, los que interpretan espiritualidad como las personas muy sensitivas, incluso algunos hablan de espiritualidad a los hombres sensibles, que hoy le llaman metrosexuales, los hombres que andan depilándose los cabellitos del pecho, de las piernas, de los brazos, sacándose la ceja, que usan muchas cremas, amén, que son muy delicados, manicure y todas esas cosas, le llaman metrosexuales. Y estos hombres modernos, metrosexuales, que son muy sensibles con las mujeres, muy amables, se presentan a la sociedad como muy espirituales. Tan espirituales que ellos contemplan el sentimiento de las personas, de los particulares, y son sensibles a los sentimientos ajenos porque son muy espirituales. Así que no hablamos en esta noche sobre esa espiritualidad porque es una falsa espiritualidad y no es conforme a la palabra de Dios. No hablamos de espiritualidad en el sentido como una sensibilidad artística. Amén, como a la música, al canto, al drama, a la poesía, a la lectura. No estamos hablando de esa sensibilidad artística como una forma de espiritualidad, aunque en filosofía eso entra en espiritualidad, pero no conforme a la palabra de Dios. Y siendo claro, ¿qué es espiritualidad para nosotros? Es la vida y desarrollo de la vida espiritual según las enseñanzas y las normas de las Sagradas Escrituras. Todo lo demás no cuenta. Espiritual para nosotros, ¿qué significa? Es la forma de conectarse con Dios, de participar de la naturaleza divina, amén, siguiendo los propósitos trazados por Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que hablamos de espiritualidad. A pesar de que existen muchos conceptos de espiritualidad, nosotros tenemos que descifrarla, que entenderla conforme a la palabra del Señor. La espiritualidad cristiana, amén, parte de conocer a Dios de manera íntima y personal. Por lo tanto, la espiritualidad cristiana comienza con un acto de parte del Señor llamado nuevo nacimiento. La espiritualidad cristiana parte necesariamente con el nuevo nacimiento y esta es una característica única del cristianismo. Y por lo tanto, la espiritualidad no es una adhesión a una ideología, como que me gusta la ideología de tal club o de tal creencia y yo me uno a esa ideología. Eso no es espiritualidad. Espiritualidad no es seguir a un maestro o seguir a un líder religioso o seguir a una iglesia. Eso no es espiritualidad. No es unirse a un culto religioso, a una secta religiosa. Eso no es espiritualidad. Espiritualidad implica una transformación espiritual profunda que se conoce en las Escrituras con el nombre de regeneración. Amén. Y por lo tanto, esta regeneración comporta una respuesta humana, y esa respuesta que Dios demanda del hombre en la regeneración es la conversión. Convertirse al Señor Jesucristo. Si no hay conversión, no hay por lo tanto regeneración. Dios hace el llamado al hombre y ese llamado lo hace al joven creyente. Dios hace el llamado a toda juventud cristiana, a toda juventud que no le conoce, y ese llamado, amén, de parte del Señor, que puede ser interno y externo al mismo tiempo, porque le habla a su corazón y le llama para que reciba a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Y en esa respuesta, el hombre debe manifestar su fe en Dios y también debe de manifestar su arrepentimiento de todo pecado. Alabado el nombre del Señor. La Biblia nos presenta un caso muy lindo acerca de este inicio de espiritualidad y presenta el caso de Jesús y Nicodemo. Lógicamente, Nicodemo no era un jovencito, pero era un señor ya mayor, y este señor mayor vino a Cristo. Dice la Biblia que vino a Cristo de noche
era un principal de la sinagoga, un príncipe judío, un gran maestro, igual que Gamaliel. Y este Nicodemo fue donde Cristo de noche porque tenía temor posiblemente de ser visto por los demás compañeros de él de religión, ya sea que fuera fariseo o sea que sea saduceo, posiblemente era fariseo. Amén, porque se entiende que era un hombre religioso, y además de ser religioso, los fariseos tenían más afinidad por Cristo y los saduceos tenían una repulsión más fuerte en contra del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que cuando Nicodemo se presentó ante Cristo, le comenzó a hablar con palabras bellas. Sabemos que viene de parte de Dios como maestro, porque nadie hace las señales que tú haces si Dios no está con él. Y esto para cualquiera de nosotros había sido una palabra de alabanza que nosotros hubiésemos tomado con gratitud y le hubiésemos dado una buena respuesta a Nicodemo. Pero Cristo conoce el corazón de este hombre, y sabiendo la necesidad que tenía este hombre, en vez de recibir su elogio, amén, porque fue un elogio que le trajo a Jesucristo, y en vez de ser lisonjero con Nicodemo, le habló la verdad. Y le dijo directamente, respondiendo Jesús, de cierto te digo, o en verdad te digo, que es una expresión hebrea, amén, que enfatiza que lo que está diciendo es ciertamente veraz, que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así que tal vez usted quiere ser cristiano y comienza a asistir a una congregación, se congrega en esta iglesia, amén, y con el tiempo usted se considera ya una persona creyente porque estudia la palabra, le da la bienvenida a los hermanos, amén, y posiblemente ya usted lo saluden o lo tengan como miembro de la congregación. Y de hecho, cuando en mi juventud, amén, yo decidí buscar un poquito más de Dios, quise conocer algunas iglesias y llegué a algunas iglesias y nunca me presentaron a Cristo ni me dijeron tienes que aceptar a Cristo como Salvador de su vida. Esto me lo dijeron en la iglesia pentecostal, que me dijeron tú tienes que aceptar a Cristo. Amén, no importa que tú estás yendo de niño a la iglesia cristiana, no importa que tú conozcas algo de las escrituras, pero para que tú experimente lo que Dios tiene para ti, para que tú descubras los propósitos que Dios tiene para ti, tú debes aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y entonces yo ahí abrí los ojos porque hay tantas iglesias que había ido y simplemente me aceptaban como si fuese un club, amén, sin ningún tipo de requisito, que si yo pedía ser bautizado en esta iglesia, me iban a bautizar. Amén. Pero nunca me dijeron que tenía que aceptar a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, que hacía falta un nuevo nacimiento, una regeneración. Amén. Y esta regeneración comienza con este paso y por lo tanto no es como muchas religiones que hay tal vez un rito de iniciación y con ese rito de iniciación externo es suficiente para usted ingresar a esa religión. En este caso, la única forma de usted ingresar en el reino de Dios, que no es una iglesia, no es una religión, sino de participar de la naturaleza divina, es a través del nuevo nacimiento. Y por lo tanto, no hace falta un rito de iniciación. El único que tenemos es el bautismo, pero es después que usted ha experimentado el nuevo nacimiento. Amén. Y por lo tanto, la Biblia es clara y le dice a Nicodemo, le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y Cristo lo reprende por su ignorancia. Amén. Dice que Cristo le respondió, ¿cómo tú, siendo maestro de los judíos, no entiende, amén, lo que te estoy diciendo? Y sigue Cristo diciendo, de cierto te digo, que lo que naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que he nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Y por lo tanto, esto nos refiere al mismo Evangelio de Juan en su capítulo 1. Amén. Que nos dice, amén, que nos dice en el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no les recibieron, hablando de la nación judía. Pero hablando de aquellos que les recibieron, esto es a los gentiles, dice más a todos, ya sean judíos,
ya sean gentiles, sin importar su origen, sin importar su nacionalidad. Amén. Los que le reciban, los que creen en su nombre, le dio potestad, significa autoridad, autoridad de ser hecho hijos de Dios. Y la única forma de ser hecho hijo de Dios es a través de la regeneración y el nuevo nacimiento. O sea, de esa forma entramos al reino de Dios, como Cristo lo dijo a Nicodemo: el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Diciendo el Evangelio de Juan, amén, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. O sea, esta se llama la regeneración, los que son engendrados por voluntad de Dios, y habla de un nuevo nacimiento. Y por lo tanto, la única forma de nosotros comenzar a vivir, a experimentar esa espiritualidad, es dando el primer paso. Joven creyente. Decimos creyente porque en esta generación todos creemos en Cristo Jesús de una forma u otra. Algunos dicen que creen en Cristo porque saben que Cristo fue un personaje histórico que existió. Amén. Y es cierto que Cristo es un personaje histórico que existió y que ningún historiador es cierto que sea veraz puede negar la existencia de Cristo. Amén. Y por lo tanto mucha gente se dice que es creyente. Y por eso digo yo, joven creyente, si no has experimentado aún el nuevo nacimiento, te hacemos un llamado vehemente para que acepte a Cristo como tu Salvador personal. Este es el primer paso para nosotros andar en la verdadera espiritualidad cristiana. Tú puedes ir a muchas religiones del mundo, pero ninguna religión te va a pedir un cambio interior. Tal vez te pide algún rito de iniciación para aceptarte como miembro de su grupo o de su culto religioso. Amén. Pero Dios lo que permite, lo que pide es que tú le entregues tu corazón, le entregues tu vida para Él comenzar a transformarte. ¿Qué es la conversión? Siempre se dice, pasa adelante, levanta tu mano y conviértete a Cristo. Nosotros realmente no hacemos la conversión. La conversión la hace Dios. Nosotros damos el primer paso a la conversión. Y ese paso a la conversión es tener fe en Dios, creer en Él, que su palabra es veraz. Y con esa creencia, el paso que damos es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es el quebrantamiento interior, reconocer que realmente somos pecadores, que no importa que nosotros hayamos nacido escuchando el Evangelio, necesitamos reconocer delante de Dios que somos pecadores y pedirle a Dios que venga y habite en nuestras vidas, que tome nuestros corazones y los transforme, y que su Santo Espíritu venga a morar en nosotros, que venga a revitalizar nuestras mentes. Y ahí los griegos llamaban metanoia. Y la metanoia es un cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad se expresa cuando yo recibo a Cristo en mi corazón y el Espíritu Santo habita en mí. Amén, que es la morada del Espíritu Santo, y comienzo a ver las cosas de otra forma. Comienzo a nuestra mente, nuestra lógica humana comienza a esclarecerse, comienza a ser ayudada por la fe. Amén. Y con esa ayuda de la fe, el razonamiento humano se potencializa y comenzamos a comprender con claridad el propósito de Dios para nuestras vidas, y comenzamos a entender con claridad cuál es la revelación específica de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, cuando hablamos de espiritualidad cristiana, el espíritu no es una adhesión a una ideología religiosa, no es seguir a un maestro, no es seguir a un líder religioso como muchos andan hoy en día siguiendo líderes religiosos, no es unirse a un culto de una secta, no implica más bien una transformación completa de nuestro interior, una regeneración de nuestro interior que la Biblia llama convertirse a Cristo Jesús. Y esa conversión a Cristo Jesús, ese nuevo nacimiento, que tenemos que dar el primer paso, y es confesar, admitir delante de Dios
que somos imperfectos. Amén. Admitir ante Dios que somos personas que nacimos en pecado y por lo tanto reconocer nuestra naturaleza pecadora y pedirle a Dios que nos perdone de los pecados y pedirle a Dios que venga a habitar en nosotros. Timoteo es presentado por el apóstol Pablo como un ejemplo de esa espiritualidad. Y esa espiritualidad se desarrolló en Timoteo prácticamente desde su juventud. Y así lo entendemos en las Escrituras. Alabado el nombre del Señor. Por lo tanto, si buscamos en Timoteo, dice la palabra del Señor en 2 Timoteo, amén, capítulo 3, dice: pero tú has seguido mi doctrina, dice el apóstol Pablo a Timoteo, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Tú has sido ejemplo de lo que yo predico. Has sido ejemplo, tú has visto el ejemplo en mí, amén, de mi conducta, de cuál es el propósito que tengo en todo, mi fe, mi longanimidad, amor y paciencia. Tú has sido testigo, le dice a Timoteo, de mis persecuciones, de mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todo me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones, porque es que tenemos una oposición de parte del mundo, una oposición de parte de Satanás, y cuando usted decide vivir rectamente, amén, vamos a sufrir persecuciones, por así decirlo. Dice: más a los malos y hombres y a los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo ellos mismos engañados. Y le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. Por eso es que presenta a Timoteo como un ejemplo perfecto de espiritualidad cristiana en la juventud. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, él estaba convencido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, Timoteo desde joven conocía las Escrituras. Desde joven era una persona espiritual. Le faltaba tal vez un encuentro personal con Cristo, y lo obtuvo a través del apóstol Pablo, que fue su padre espiritual. Y tan pronto acepta a Cristo, Timoteo se unió al grupo de colaboradores de Pablo y fue un joven que siguió a Pablo en estos viajes misioneros y que sufrió juntamente con Pablo de estas persecuciones, porque su espiritualidad comenzó a crecer. Hablando de espiritualidad, podemos decir que no se nace con espiritualidad, a pesar de que en cierto sentido de la palabra, el ser humano tiene esa particularidad, esa característica de espiritualidad o esa capacidad de trascender lo material. Amén. No significa que nosotros nacemos con la espiritualidad. Amén. La espiritualidad es un proceso, y por lo tanto, como proceso, debe ser desarrollada a lo largo de la vida. Nosotros tal vez nacemos como nacen los demás animalitos, los gaticos, amén, y las mascotas que usted ve que nacen hasta con los ojitos cerrados, amén, y asimismo de ignorante, que muchas veces dependen de los padres, de la madre para ser amamantados, que no pueden caminar por sí mismos, y así nosotros biológicamente tenemos ese mismo nacimiento. Pero así como el intelecto comienza a desarrollarse, así como otras características nuestras, amén, psíquicas comienzan a desarrollarse, amén, igualmente la espiritualidad comienza igual a desarrollarse. Recordemos la clase pasada que hablamos de algunos psicólogos que presentaron algunas teorías acerca del desarrollo evolutivo de los seres humanos. Amén. Hablamos, por ejemplo, de Erik Erikson, que hablaba de la teoría del desarrollo psicosocial del ser humano.
y hablaba de que el ser humano tiene diferentes periodos de desarrollo y nos habló de 8 periodos de desarrollo y que cada periodo de desarrollo tenía su reto que tenía que confrontar. Igualmente, otro psicólogo francés llamado Jean Piaget nos hablaba del desarrollo cognitivo o el desarrollo mental del ser humano, que es importante conocerlo. Y otro psicólogo llamado Vygotsky hablaba del desarrollo social del ser humano, porque el ser humano tiene muchas facetas, amén, y esas facetas son parte de lo que la Biblia llama la imagen de Dios, que no la tienen, amén, los demás animales que son creados, porque el hombre está por encima de esa creación animal. Alabado el nombre del Señor. Yo lo creo así. Yo no desciendo del mono. A pesar de que muchos digan y afirmen la evolución, lamentablemente la Biblia nos confirma que el hombre es una creación directa de Dios. Y yo no soy tan necio como dice la Biblia, que dice el necio en su corazón no hay Dios. No soy tan necio, viendo evidentemente la distancia enorme que existe entre la bestia, amén, y el ser humano, para yo pensar que la creación del hombre procede o evolucionó de esa criatura que aún está en una etapa primitiva. No puedo ser tan necio para yo creer semejante cosa. Hay que, diríamos, no tener la mente muy desarrollada para pensar semejante teoría, pero así es el mundo. Hay otro psicólogo llamado Kohlheber, amén, que habla de la teoría del desarrollo moral, y esa teoría de desarrollo moral, Kohlheber, que es un psicólogo, amén, secular, dice que hay 3 niveles de desarrollo moral, y ahí habla igualmente de desarrollo, la espiritualidad. Lo moral para el psicólogo está mezclado con lo espiritual, es la espiritualidad. Cuando el psicólogo habla del desarrollo moral, me está hablando del desarrollo de la espiritualidad, la conciencia de sí mismo, amén, la noción del bien y del mal, amén, la esencia de los valores y sobre todo la autonomía de principios. Y eso que habla la psicología, porque son lenguaje distinto, pero se refieren a al mismo tema. Kohlheber, por ejemplo, presenta que hay 3 niveles de desarrollo moral, que es lo mismo decir desarrollo espiritual. El nivel preconvencional, que es del niño, que el niño no sabe lo que es correcto, lo que es incorrecto, y simplemente, como tiene ese nivel preconvencional, simplemente sigue el patrón de sus padres, obedece las órdenes, son sus padres, y hace lo que sus padres lo digan, ya sea por temor a una corrección, o ya sea por la autoridad que le infunden sus padres, o por el respeto que le tiene a sus padres. Entonces los niños obedecen en ese nivel de moral, amén, preconvencional. La moral convencional es que yo estoy consciente, amén, de la importancia y el valor de las leyes sociales, y por lo tanto me sujeto a las leyes sociales, a las normas sociales, para no entrar en contradicción con esas normas sociales y no desajustarme de la sociedad. Amén. Pero hay otro nivel que es postconvencional, donde yo entiendo, amén, que realmente las leyes de sociedad son buenas y me sujeto a ellas por su valor, reconociendo su naturaleza de bondad, pero también entiendo más luego, en un estadio más avanzado, que existen principios morales muchos más altos que las normas convencionales de la sociedad, y que cuando una norma de la sociedad no se ajusta a estos principios universales, esa norma no debe ser escuchada, sino que yo debo seguir esos principios universales, esos valores universales. Y ese nivel de desarrollo, Kohlheber lo habla como la autonomía de principio, una madurez espiritual, amén, y eso es lo que nosotros queremos para toda la juventud cristiana en general. Habla un autor llamado Julian Melzosa, que escribió un libro en el 2002, habla de algunas pautas de desarrollo de la fe, y ese desarrollo de la fe, en esas pautas, es prácticamente hablando del mismo tema del desarrollo de la espiritualidad. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Las escrituras presentan la fe como una característica única que impulsa el desarrollo de la espiritualidad. ¿Qué es la fe? Y estoy seguro, como pregunto ¿qué es la fe?, todos nos iremos, inclusive yo mismo,
me fui inmediatamente a Hebreo 11:1. Amén. ¿Y qué me dice Hebreo 11:1? Me dice, describe la fe como convicción, describe la fe como certeza, la convicción, la certeza que tenemos en Dios y que tenemos en la palabra de Dios. Eso describe. Amén. La Biblia, sin embargo, nos habla de varios tipos de fe. Amén. Me habla de la fe en Dios, que significa confianza en Dios, y nos da fortaleza para vivir día tras día. La fe que tenemos en Dios, a pesar de que las circunstancias sean adversas, nosotros creemos que Dios va a suplir toda necesidad. Y a pesar que tal vez estemos atravesando por alguna enfermedad, creemos en Dios, y esa fe en Dios me hace confiar y me da fortaleza de que mi salud está en las manos de Él. Eso se llama la fe en Dios. Y esa fe en Dios me da firmeza de principio, me da madurez espiritual para yo seguir adelante y siempre tener mi frente en alto, alabar y glorificar a Dios y mantenerme fiel a Dios a pesar de la adversidad. Pero la Biblia me habla de una fe salvadora. Y la fe salvadora es también una cualidad única del cristianismo. Amén. Y la fe salvadora es la fe que dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó los muertos, tú serás salvo. Pues el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y ahí está hablando la fe salvadora. Somos salvos no por obra para que nadie se gloríe, sino por fe. Y como dice también Juan 3:16, un verso que resume la Biblia entera, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la fe salvadora. O como también dice Hechos 4:12, amén, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Amén. Esa es la fe salvadora que nos está hablando las Escrituras. Y lógicamente, si queremos una renovación, si queremos un cambio, un nuevo nacimiento, tenemos que aplicar esa fe salvadora a nuestra vida. El inicio de esa espiritualidad comienza con esa fe salvadora, que muchos la comparan como una semillita de vida que es implantada en el corazón. Y en medida que vamos abonándola con buen terreno, con la palabra de Dios, con lectura de la palabra de Dios, con las oraciones, esa semilla de vida que fue implantada en mi corazón, en tu corazón, joven que me escucha, va creciendo y se va desarrollando. Amén. Imagínense un manzano. Amén. Que el manzano va creciendo, va echando hoja, desarrollando y luego se carga de bellas manzanas, de bellos frutos. Amén. Que expiden su aroma. Eso es algo bello. Y hablando de aroma, recuerdo que iba cuando joven, amén, a la casa de mi bisabuela, amén, doña Moma, le decíamos Moma, amén, se llamaba Altagracia, amén, Méndez, amén, apellido Méndez de Barahona. Y cuando iba a la casa de mi abuela, siempre tenía una enramada en el patio de ella, sembrada con muchas uvas, y que llegaba a la sala de ella, me daba ese olor, ese aroma a las uvas que estaba en el patio, y enseguida mis pies caminaban al patio para ver esos racimos de uvas que colgaban. Amén. Algo bello, algo precioso. Ya me decía: ¿quieres uva? Y cogí una tijerita, cortaba un sarmiento, una uva, amén, un racimito de uva, y me lo daba para yo comerla. Eso es bello. Eso es espiritualidad. Cuando comenzamos a dar fruto, cuando esa palabra implantada en mi corazón comienza a crecer y comienza a dar fruto, a expedir ese aroma precioso, glorioso a la presencia del Señor. Eso es espiritualidad, y comienza con esa semilla implantada, esa fe salvífica. La Biblia también me habla de otro tipo de fe, la fe como fruto del Espíritu Santo. Amén. Que desarrolle el carácter cristiano. Y eso es mismo. Amén. Lo dice claramente. Porque el fruto de la fe, ¿cuál es? Y lo encontramos en la palabra del Señor. Pero ya será ese otro estudio de la palabra del Señor. Y me habla también de la fe como don espiritual, que es la potencialización de los milagros de parte de Dios. Es creer que Dios es veraz. Es demandar de Dios la realización de un milagro. Y esa fe como don espiritual nos da la capacidad
de nosotros orar por los enfermos y que los enfermos sean sanados. Orar por cualquier situación y que Dios responda al clamor que nosotros realizamos, porque ese es el don de fe. No todos lo tienen, amén, sino que Dios repartió a cada uno conforme a lo que Él quiso, de acuerdo, amén, a los propósitos en el Señor. Ahorita le mencioné a Julián Melzosa, que en el 2002 nos habló del desarrollo de la fe y habla de varios niveles de la fe, porque la fe, al igual que la espiritualidad, parece que se desarrolla, sigue algunas pautas en su desarrollo. Y esas pautas en su desarrollo tenemos que conocerlas para entender cómo se desarrolla la fe y la espiritualidad en la vida del joven cristiano. Si hablamos, por ejemplo, de una fe, él habla de una fe intuitiva. Esa fe intuitiva, él dice que es que cuando los niños aprenden de sus padres acerca de la religión, de la palabra de Dios, y ven a los padres como figura paterna, amén, y siguen los pasos de su padre como figura paterna. Es una fe intuitiva. Fe en los símbolos, que ya es adolescente, ya es un niño, va creciendo, y por lo tanto tiene fe en algunos símbolos o prácticas religiosas. Amén. Y la gente es dada a tener ese tipo de fe, una fe inmadura en símbolo. Y ustedes, por ejemplo, ven personas que se presinan, ven personas usando emblemas religiosos, ven personas usando la cruz, ven personas usando atuendos religiosos, porque tienen su fe todavía inmadura en símbolos. Amén. Haciendo imágenes porque su fe está en la imagen. Amén. Tal vez no tienen esa madurez de fe que le permiten orar a Dios y saber que Dios está presente. Y por eso dice Hebreo 11, amén, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que Él está ahí. No tienes que verlo a través de una imagen, no tienes que verlos a través de un cuadro, no tienes que verlo a través de un emblema, de un símbolo. Simplemente debes saber que Dios está presente, que Dios es omnisciente, que te acompaña, que está ahí presente. Amén. Y que Dios es galardonador de los que le buscan. Y la oración del Padre Nuestro, ¿qué dice la Biblia? No tienes que ir al templo para orar, que tal vez viendo los emblemas religiosos que hay en el templo, tu fe se aumenta, te concentras en Dios y dices, Señor, aquí está tu presencia. No dice, entra a tu habitación, a tu alcoba, entra en tu cuarto. Y lo grande es que estudiando la palabra, cuando buscamos esta palabra, entra en tu aposento, no hablaba de la habitación o dormitorio, sino un cuartico de despensa que tenían los judíos en su casa y que generalmente era oscuro y pequeño. Amén. Y cuando se quería orar en secreto, se iba ya sea a un lugar apartado para orar en secreto debajo de un árbol, amén, o en un monte como lo hacía el Señor Jesucristo. Amén. O simplemente porque la única habitación que tenía puerta en una casa judía del siglo I era ese cuarto de despensa. Y precisamente le dice, entra a ese cuarto de despensa sin comodidad, sin imágenes, sin nada preparado. Amén. No, amén. Y entra ahí y ora en secreto, en lo oscuro. Y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar en público. Eso lógicamente no hay símbolo, no hay emblema, no hay figura religiosa, amén, sino simplemente por la fe nosotros reconocemos que cuando nos ponemos de rodillas o nos ponemos de pie o estamos sentados y cerramos nuestros ojos o levantamos nuestras manos, no importa la posición que tome nuestro cuerpo, si nosotros oramos a Dios por fe, sabemos que Dios está ahí. No hace falta símbolo, no hace falta emblema. La fe convencional es una fe ya religiosa también, que sigue las normas religiosas y que es estricto. Y eso es un legalismo. Los judíos tenían esa fe convencional, específicamente los fariseos tenían esa fe convencional. Y era una fe estricta en la palabra de Dios. La fe reflexiva, ya una fe que se compromete en lo personal y va creciendo a nivel de fe. La fe consolidada, amén. Hay una autonomía de principio. La palabra de Dios es el norte y hay otro crecimiento de fe, pero viene la fe universalizante, que es la fe que es capaz de compartirse con otras personas. Estos estadios
estas parcelas de fe se van desarrollando en el joven cristiano a medida que crece en el conocimiento de la palabra de Dios, a medida que su fe se va acrecentando. Y aparte de la fe está la oración. Amén. Porque la oración nos va permitiendo ser consciente de lo que es la voluntad del Señor para nuestras vidas. A través de la oración, paso a paso, vamos comprendiendo cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, y vamos nosotros, por lo tanto, a través de la oración y de la fe, vamos, por lo tanto, conociendo esos propósitos. Amén. Y adaptándonos a su voluntad, que es lo principal. Ejemplo de desarrollo de la fe lo encontramos en un relato en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Pueden buscar en su Biblia juntamente con nosotros. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Ya que vimos algunos textos del Evangelio de Juan. Amén. Y en el capítulo 9 habla de Jesús que sanó a un ciego de nacimiento. Amén. Y esta sanidad fue algo sorprendente. En este tiempo, cuando Jesús ministraba, este ciego, dice la Biblia, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus discípulos, para que haya nacido ciego? Habían prejuicio en contra de las personas que estaban enfermas, pensando siempre al estilo judío de que toda enfermedad correspondía a un pecado, y algo grande hizo este o hicieron sus padres para que haya nacido ciego. Y Jesús le explica que no todas las enfermedades son provocadas por una condición pecaminosa que esa persona haya cometido, aunque algunas sí lo son, cabe admitir. Y por lo tanto, Jesús va a donde el ciego, dice la Biblia, después que dijo estas palabras, escupió en tierra, hizo con lodo con su saliva, untó con él los dedos al ciego, amén, en los ojos, y le dijo: vete al estanque Siloé y lávate. El hombre fue al estanque Siloé, obedeció la palabra de Dios, amén, tuvo fe, amén, porque si no hubiese tenido fe, simplemente dice: ¿quién es este que me ha ensuciado la cara? Y Jesús, al hacer lodo, le untó, y él creyó en Jesús, y fue y se lavó. Y cuando tan pronto se lavó, cayeron como una escama de sus ojos, y abriendo sus ojos podía ver, porque obedeció y tuvo fe en lo que le dijo. Por lo tanto, vemos el desarrollo de la fe de este hombre. Primeramente, su fe nació de una experiencia o un acercamiento a Dios, de un milagro, una sanidad que Jesucristo obró en su vida. Y esta fe nació en base a la experiencia. Y toda fe nace en base a la experiencia. Amén. Algo traumático, a una experiencia con el Señor que me hace despertar a la realidad y reconocer a Dios como Señor y Salvador de nuestras vidas, que algunos llaman crisis. Amén. La crisis de conversión. Y esa experiencia fue la que tuvo este hombre. Luego esta fe se mantuvo en medio de la oposición. Vinieron los fariseos, los saduceos, fue llevado al Sanedrín, fue interrogado 2 o 3 veces, le preguntaron una y otra vez: ¿qué te pasó? Confiesa lo que ha pasado, declara que el que te sanó era un hombre pecador, y él se mantuvo firme, a pesar de que fue atacado por el Sanedrín para que hablase de la persona que le había sanado. Él se mantuvo firme, y así es la fe, que a veces en la oposición se fortalece. Amén. Y mientras más te persiguen, más te atacan, tú más te fortaleces, porque estás plenamente convencido. Cuando tu fe nace tal vez de una idea vaga, tal vez caiga fácilmente. Pero la experiencia por la cual atravesó este hombre está de tal magnitud que no importó la oposición que vino a él, sino que tenía ya experiencia vivida y sabía claramente que Dios lo había tocado. Amén. Fueron las manos de Dios. Fueron la saliva de Dios que le untó en sus ojos y él pudo ver. Y ese poder de Dios actuó en su cuerpo y transformó esa condición de ceguera de nacimiento, que es algo completamente incurable. Y en un momento, amén, de forma extraña, Dios hizo un milagro en su vida. ¿Cómo creció la fe de este hombre? Su nombre no se dice.
simplemente el ciego de nacimiento. Ahora, ¿cómo creció? Fíjense cómo crece. Cuando lo llaman al Sanedrín, le dicen, dinos qué te pasó. Y él dice, ese hombre que se llama Jesús hizo lodo y me lo untó en los ojos. Me dijo, ve, lávate al Siloé, y yo comencé viendo. Y comienzan a interrogarle por segunda vez porque no creían que este hombre hubiese nacido ciego. Amén. Y cuando llaman a los padres acerca de si es su hijo, porque tal vez sea un falsante, los padres dicen, pregúntenle a él cómo fue sanado porque ya es grande, ya es adulto. Amén. Ya es adulto. Y le preguntan entonces a este hombre, ¿qué tú crees del que te sanó? Para que él confiese que era pecador. Y él simplemente dice, me parece que es profeta. Primero dijo que le parecía ese hombre llamado Jesús. Luego le preguntan, ¿qué tú crees de él? Y dice, me parece que es profeta. Y luego insisten con él y le dicen, declara que es pecador porque, amén. Entonces el hombre defiende a Cristo y dice, si es pecador no lo sé, pero una cosa yo sé, que habiendo yo nacido ciego, este me sanó y que Dios no escucha a los pecadores. O sea, debatió fuertemente, amén, con los fariseos en el Sanedrín judío, amén, acerca de la espiritualidad, de su crecimiento espiritual y del carácter de Dios. Y al ser expulsado de la sinagoga, al salir afuera, se encuentra con Jesús, amén, y se arrodilla delante de él y dice, creo, Señor. Le llamó Dios y se hincó delante de él. La fe de este hombre creció en la oposición. Comenzó simplemente pensando que era un hombre común. Este hombre llamado Jesús, luego pensó, me parece que es profeta. Luego dijo, viene de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que él hace si no venía de Dios. Y al final le llama Señor y se inclina ante él y le adora. Así que este hombre es un ejemplo de cómo la fe de una persona puede desarrollarse, amén, de forma drástica. Ahora, nosotros entendemos que la juventud tiene un llamado urgente. Y el llamado urgente que tiene es reconocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Uno de los retos de la juventud, amén, que confronta en este siglo XXI es conocer cuál es esa voluntad de Dios. Confrontan problemas propios de la adolescencia, confrontan los problemas propios de la juventud, que son procesos de crisis, procesos de cambio, confrontan cambios y los desafíos de la época del siglo XXI, confrontan ataques del mundo, de la sociedad en que viven, porque la sociedad no cree mucho en la juventud. La sociedad tiene prejuicio contra los jóvenes, le llaman inexpertos, que no tienen experiencia, amén, y que por lo tanto muchas veces aún en la propia congregación no se les brinda todas las oportunidades en base a esa juventud y que se entiende que son personas inmaduras. Pero entendemos que hay muchos jóvenes cristianos que alcanzan la madurez espiritual y hay que ver no la juventud de la persona, sino la madurez espiritual que ese joven haya alcanzado en Cristo Jesús. Y entendemos que pueden hacerlo. Amén. También confrontan discriminaciones sociales, y esas discriminaciones sociales y muchas veces confrontan problemas en la escuela, confrontan problemas en el mundo, porque se sienten como que el mundo está en contra de ellos, amén, y muchas veces, amén, esperemos que no se sientan tampoco como que la iglesia está en contra de ellos, y es posible que llegue a ser, porque muchas veces en algunas congregaciones se ataca mucho a la juventud, se critica mucho a la juventud, se habla negativamente en contra de la juventud, no se le brindan oportunidades a la juventud, se cierran las puertas a la juventud, no se le permite que se exprese en el canto, en la música, amén, en obras, en evangelismo, en servicio. Y como tanto se le cierran tanto las puertas a la juventud, con esa fe no desarrollada que muchos adultos tienen, esa fe infantil que muchos adultos tienen, que solamente está concentrada en imágenes, en símbolos. Amén. Porque muchas veces hasta la iglesia la tienen como un símbolo. Alabado el nombre del Señor.
pero no tenemos conocimiento de un Dios personal que nos transforma, que nos cambia. Y eso es que hay que presentar a los jóvenes. No un Cristo religioso, sino un Cristo humano que se compadece con ellos, que lucha con ellos y que está con ellos paso a paso en cada uno de los caminos de su vida. Un Cristo que no es contrario a ellos, sino que está a favor de ellos y que está procurando que desarrollen toda la potencialidad espiritual que le ha dado. Y por lo tanto, en medio de todos estos procesos que están pasando la juventud, la adolescencia, Dios tiene un llamado preciso, amén, a todos los jóvenes del mundo. Y dice Josh McDowell en uno de sus libros que la mayoría de los jóvenes no saben que Dios tiene un propósito con ellos. No reconocen que Dios tiene un propósito con ellos. Muchos ignoran ese propósito de Dios para su vida, pero existen también algunas actitudes equivocadas con respecto al propósito de Dios. Primeramente, muchos dicen, perdí el propósito de Dios y debo encontrarlo. ¿Cómo si perder el propósito de Dios es como perder un anillo, una prenda o algo así? No, encontrar el propósito de Dios es caminar con Dios. Amén. Es apartarnos de Dios. No es que perdiste algo, es que tú te has perdido. Tú te has extraviado, extraviaste el camino. No perdiste algo, lo has perdido todo porque tú te has extraviado. Amén. Muchos dicen, no quiero, amén. No quiero oír el propósito de Dios, no quiero conocer ese propósito de Dios porque Dios exige muchas cosas. Y cuando tienen una idea del joven cristiano, y es una idea religiosa, porque a veces somos tan religiosos que prohibimos tantas cosas, somos tan legalistas, y esa experiencia la viví, yo mismo la viví. Amén. Tan pronto me convertí, tuve que aceptar el legalismo como una forma de vida, y mi fe era una fe en el objeto. Mi fe era una fe religiosa, era una fe en la norma religiosa y era completamente legalista. Amén, porque mi fe solamente me daba eso. Y yo me hice el jefe dueño de mi hogar, de mi casa, a pesar de que por ser yo el hijo mayor de mi casa, y comencé a botar todo los cutés, amén, los atuendos que la mujer usa para pintarse las uñas, amén, para verse bella. Y yo comencé a botarlo en la casa y a establecer normas estrictas en la casa de lo que no se debe hacer y de lo que se debe hacer. Porque yo tenía fuertes normas religiosas, amén, y el que no se ajustaba a esas normas religiosas no era cristiano. Amén. Y recuerdo que en cierta ocasión un hermanito mío, uno de los más pequeños, me pregunta, Montalvo, ¿y qué no es pecado? Lógicamente lo reprendí en el nombre de Cristo y lo mandé a arrepentirse. Pero me quedé pensando, ve acá, pero para mí todo es pecado, para mí todo es malo, todo lo que hago es malo. G. Ávila habló en ese tiempo de sacar el televisor, que era el cajón del diablo, que se quitaran los anillos de importe graduación, los relojes, no se podía usar absolutamente nada, ningún tipo de cosa. Y digo yo, pero todo es pecado. No se podía jugar basquetbol, no se podía jugar ningún tipo de deporte porque era pecado. Digo yo, todo es pecado, ¿verdad? No se puede hacer nada. Lo único que no es pecado es ir a la iglesia. Amén. Digo yo, no puede ser cierto. Tengo que estudiar las escrituras, tengo que escudriñar más la Biblia para que la Biblia me aclare a mí, como joven que soy, qué puedo hacer y qué no debo hacer. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su propósito para mi vida? Debo encontrar ese propósito en mi vida porque ese nivel de fe que yo entiendo, debo crecer, debo experimentar un mayor crecimiento de fe. No debo concentrarme en que yo soy salvo por ciertas normas que cumplo, cierto legalismo que cumplo. Debo llegar a un crecimiento mayor de espiritualidad cristiana y de fe en el Señor. Y efectivamente, el camino fue largo, el camino fue difícil, pero Dios me fue dando conocimiento a través de las Escrituras y a través de la oración. Amén. Y Dios fue marcando el camino para el crecimiento espiritual. Amén. Muchos dicen, estoy dispuesto a hacer la voluntad del Señor, sea cual sea. Y eso es cuando ya usted está plenamente convencido de cuál es la voluntad de Dios.
Dijimos al principio que bíblicamente la voluntad de Dios puede entenderse de dos formas. La voluntad de Dios universal, que son los propósitos de Dios universales. Amén. Porque dice las Escrituras, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios universal. Como también dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la voluntad de Dios universal. Y la voluntad de Dios específica para tu vida, debes conocerla. Hay un propósito de Dios para tu vida. Tu vida tiene un propósito en Dios. Y debes descubrir, no importa si eres joven, no importa si eres adulto, no importa si eres niño. Tienes un llamado para descubrir cuál es el propósito de Dios para tu vida. Amén. Y no está enmarcado en un concepto religioso, sino en una experiencia personal con Dios. ¿Cómo puedo yo conocer ese propósito de Dios? Y ahí nos recordamos del joven Samuel. Amén, que servía en el templo. Aquel adolescente que estaba sirviendo en el templo con el profeta Elí. Y que Dios le habló, le llamó, Samuel, Samuel. Y fue donde Elí, Padre, ¿para qué me llama? Porque Elí era su padre prácticamente, su padre en la fe. No te llamé, ve, duérmete. Y llamó por segunda vez Dios a Samuel. Y fue por Samuel por segunda vez donde Elí. Dígame, aquí estoy. Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y la tercera vez Elí se da cuenta que es Dios que le está despertando, que le está hablando. Y le dice, mira mi hijo, la próxima vez que tú escuches la voz que te llama, dile, heme aquí. Respóndele a esa voz para que hable contigo. Y la tercera vez que lo llamó Samuel, que no había escuchado la voz de Dios ni entendía la voz de Dios, en ese momento, por el consejo que le dio Elí, escuchó la voz de Dios, amén, y entendió cuál es el propósito de Dios para su vida. Y muchas veces podemos tener 20 o 40 años en la iglesia, y si no entendemos todavía cuál es el propósito de Dios para mi vida, porque tu vida tiene un propósito en Dios, y debes entender cuál es el propósito en Dios para tu vida. Y cuando tú descubres ese propósito, hay tranquilidad, hay paz en tu vida. Pueden venir problemas y no te van a tumbar. Pueden venir dificultades y no te van a tumbar, porque tú sabes que tu vida tiene un propósito en Dios. Amén. Y por lo tanto es imperativo que descubramos ese propósito en Dios. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Número uno, vamos a descubrirlo por medio de las Escrituras. Joven creyente, tú tienes un propósito en Dios. Tienes un llamado de parte de Dios. Daniel tenía ese propósito de Dios y lo descubrió. Desde muy temprano Daniel sabía que tenía un llamado de parte de Dios. Y a pesar de que lo sacaron de su cultura, de su país, le cambiaron su nombre, le pusieron un nombre idolátrico de otro dios pagano. Amén, porque el nombre de él era un nombre que ensalzaba a su Dios. Era un nombre teofórico, con significado religioso espiritual en el judaísmo. Y ahora le ponen un nombre de un dios pagano. Los demás jóvenes que fueron con él también, Sadrach, Mesach y Abednego, amén, y propusieron en su corazón no contaminarse con la comida que servían en el palacio del rey. Eso se llama autonomía de propósito, se llama madurez espiritual, porque ellos reconocían que Dios tenía un propósito con ellos. Amén. Y reconocían, amén, la supremacía de Dios por encima de todas las cosas. Y por medio de las Escrituras, nosotros conocemos cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Joven con identidad cristiana. Eso es lo que hace falta. El mundo te puede presionar. El mundo te puede tentar. Pero no te podrá vencer si tú tienes una fuerte identidad cristiana. Si tú sabes en quién has creído. Si tú sabes que eres un joven con propósito, un joven, amén, que tiene un llamado de parte del Señor, que está en las manos de Dios y que está bajo la protección y bajo la cobertura del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si tú lo sabes, nada podrá moverte, amén, de la convicción que tienes en Cristo Jesús. Cuando llegué a la universidad,
Fui un joven con propósito. A pesar de que llegué a una universidad que era marxista-leninista y que ser cristiano prácticamente en ese tiempo, por ahí por el 81, era pecado, nosotros nos manifestamos públicamente como cristianos y comenzamos a evangelizar y a predicar de Cristo en las mismas universidades. Con los mismos profesores marxistas pedíamos permiso a ellos para nosotros distribuir tratados y predicarle a Cristo a nuestros compañeros que estaban estudiando con nosotros. Y a pesar de la oposición, tan pronto obtuvimos un título universitario, amén, en la sociedad profesional nos identificamos como cristianos, amén, como creyentes en Cristo, y esa era nuestra carta y esa es nuestra garantía de que Cristo era nuestra fortaleza. Tú estás llamado de representar a Cristo en todo lugar que tú vas, así como Daniel, así como Sadrach, Mesach y Abednego en ese palacio real estuvieron representando a Cristo. Tú vas a representar a Cristo en tu escuela, en tu universidad. Tú vas a representar a Cristo cuando tenga un título universitario y seas un profesional ejerciendo la profesión o la vocación que tú tienes. Tú vas a representar a Cristo en la sociedad y nunca te vas a avergonzar de él. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder y potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo yo entiendo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Como yo la entendí, por medio de las Escrituras. ¿Cómo yo entiendo cuál es la voluntad para mi vida? Mediante la oración, que nos permite ir descubriendo paso a paso cuál es su voluntad, que nos permite ir nosotros adaptándonos al Espíritu Santo y ser guiados por el Espíritu Santo. La vida cristiana es un proceso de obediencia, es un proceso de descubrimiento. Nosotros vamos descubriendo día tras día cuál es la voluntad del Señor y vamos obedeciendo esa voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, porque entendía que tenía potencialidad para ser ejemplo y que tenía también madurez espiritual suficiente para ser ejemplo de todos los creyentes. Y ahora, no importa que otros no lo sean, no te lleves de eso. Lo que tú tienes que saber es que tiene un llamado de parte de Dios y que ese llamado de parte de Dios es grande y poderoso. Tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. Es un llamado poderoso que puede transformar muchas vidas. Alabado el nombre del Señor. Y quiero que escuches ese llamado de Dios, que descubras ese llamado de Dios. Amén. Y que sigas ese llamado de parte del Señor. Muchos jóvenes han transformado países enteros. Han sido revolucionarios. Han transformado ideología. Han transformado familias enteras. Y tienes ese llamado de parte del Señor y esa gran bendición de parte del Señor. Y Dios espera mucho de ti, joven creyente. Y escucha lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes en palabra, que es lo que se dice. Ten cuidado con lo que expreses, con lo que habla. Modera tu lenguaje, modera tu vocabulario. Usa la palabra de Dios como expresión. En conducta, lo que se hace. En amor, tu servicio al prójimo, tu servicio a los demás, tu servicio a Dios, tu pasión. Amén. No pierdas tu primer amor, no pierdas ese fuego interno, sino sírvele a Dios de corazón. En espíritu significa gentileza, hacer las cosas correctamente, actitudes correctas. Dios no solamente demanda hechos, sino que demanda también actitudes correctas, no actitudes negativas. En fe, vivir para Dios o vivir egoístamente para ti. ¿Qué tú vas a decidir, joven creyente? Si vivimos para ti, tal vez vas a vivir buscando tus propias necesidades, tus propios deseos, o simplemente decides vivir para Dios como Dios te manda, que vivamos para Él. Vive para Dios y en pureza. Y precisamente pureza es castidad sexual. Y precisamente la próxima lección
va a tratar de esta pureza, de esta castidad. Amén. Que estamos hablando, amén, que está hablando a Timoteo. Y nosotros, los jóvenes creyentes sobre todo, están llamados a no seguir sus pasiones juveniles, sino andar en castidad delante del Señor. Por lo tanto, joven cristiano, te felicito porque has tomado la mejor decisión. Recordemos al joven rico que fue a Cristo con una preocupación y fue a Cristo primeramente en el tiempo correcto, la juventud. Es el momento de ir a Cristo, la juventud, el momento más preciado. La juventud es que nuestras fuerzas se mantienen vigorosas. Amén. La juventud es el tiempo de mayor asimilación intelectual. Amén. Que tenemos y la mayor potencialidad de desarrollo espiritual está en la juventud. O sea que vino a Cristo en el tiempo correcto. Era joven. Vino a Cristo con la inquietud correcta. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¡Wow! Eso era lindo. La juventud venía a Cristo con una inquietud correcta, porque son pocos los jóvenes que se interesan en la salvación. Y este joven se estaba interesando en la salvación. Amén. Pero venía también con poca sinceridad. Vino la persona correcta, a Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Pero sin embargo, no le gustó la respuesta que Cristo le dio y tomó una decisión incorrecta. Rechazar a Cristo. Alabado el nombre del Señor. Tú que eres joven, no sigue el ejemplo del joven rico. No lo rechaces en esta ocasión, sino acéptalo y comienza a buscar el propósito de Dios para tu vida. Hay un propósito de Dios para cada vida, Amén. Y debe descubrir ese propósito de Dios para tu vida y ser fortalecido en ese propósito. Por lo tanto, te invito para que ores conmigo. Amén. En esta ocasión, si no lo has conocido, amén, simplemente repite conmigo esta oración. Señor, te alabamos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, porque tú, oh Padre, has querido que traigas estas palabras y que habla al corazón de los jóvenes, al corazón de nuestros oyentes, Padre, porque nosotros somos personas con propósito. Tú tienes un propósito especial y particular para cada vida, oh Padre eterno, y tenemos que descubrir cuál es el propósito para nuestras vidas. Te pido, Señor del cielo, que abra nuestras mentes, que abra, Señor, nuestro entendimiento y que revele, Señor, ese propósito, oh Padre eterno, a cada uno de nosotros. Te presentamos la juventud, oh Señor, que aprenda a descubrir a través de tu palabra cuál es el propósito, el llamado especial que tienes para con ellos. Oh Padre eterno, que puedan alcanzar su identidad cristiana, que puedan alcanzar su desarrollo espiritual máximo, que puedan desarrollar todas sus potencialidades conforme a tu palabra, oh Padre eterno, para que sean instrumento escogido en tu mano y grandes cosas tú harás a través de cada uno de ellos. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, por su paciencia, por su gentileza, por estar con nosotros en esta ocasión. Y ya el próximo martes estaremos compartiendo la última unidad de este trimestre y es precisamente acerca de la juventud, los requerimientos de la juventud y estaremos enfocando acerca de la castidad y la vida en santidad que está llamado a la juventud cristiana en estos días. Bendiciones y que Dios le bendiga grandemente. Un abrazo a todos en el nombre de Cristo Jesús, a todos los hermanos que están en sintonía con nosotros. Recuerden, no cierren su teléfono hasta compartir este video, amén, en sus páginas de Facebook y en otras páginas también, de hacer grupo con sus amigos, amén, y sobre todo compártala con la juventud para que también escuchen este estudio interesantísimo de la palabra del Señor. Y saluden, compartan con los hermanos para que el pastor y la superintendenta sepan que ustedes han participado de esta lección y que estuvieron aquí presentes. Alabado el nombre del Señor. Un saludo muy especial de nuestra parte, de nuestra familia, o en el nombre de Cristo Jesús, y muchas gracias a todos por su gentileza de permitirnos llegar a sus hogares, amén, y nosotros ser bendecidos con su presencia. Gracias y que Dios le bendiga grande y poderosamente. Un saludo a los pastores, amén, o sigamos orando por las
en nuestra congregación. Sabemos que Dios es poderoso para levantarlo. Ha levantado a muchos, gloria al nombre del Señor, y seguirá haciéndolo. Oremos unos por los otros en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones poderosamente. Alabado sea el Señor.